Listo, gracias. Entonces, darle la bienvenida a Sara María Martínez Basurto, que ya es licenciada en psicología y que cuenta con la especialidad en desarrollo humano, en enfoque gestal y especialidad en logoterapia y análisis existencial. Tiene la maestría en sensibilización educativa con orientación gestal y tiene estudios de formación internacional en psicoterapia con orientación en logoterapéutica, estudios de doctorado en desarrollo humano por la Universidad Nacional, no, la Universidad Nacional, no, ¿cómo se llama? UNAG, Universidad Nacional Sí, Antropológica de Guadalajara. Antropológica de Guadalajara. Así es, ya se me había olvidado el nombre, perdón. Actualmente estudia diplomado en psicotraumatología y cuenta con una experiencia de 29 años como psicóloga y ha trabajado con pacientes diagnosticados con enfermedades terminales en orientación holística, AC, y se desempeña como psicoterapeuta individual en su consulta privada en la Ciudad de México. Es docente del diplomado y de la especialidad en logoterapia en el Centro de Estudios Casa Víctor Frank y actualmente es docente de la Universidad Panamericana en las carreras de psicología y de enfermería. Es responsable también del equipo de evaluación psicométrica en la Escuela Libre de Derecho y también se ha dedicado al diseño e impartición de cursos y talleres para diferentes empresas e instituciones, presentando también trabajos internacionales en Bogotá, Colombia, Madrid, España, Buenos Aires, Argentina y Atenas, Grecia. Y pues muchas gracias, Sara. El día de hoy nos va a presentar el seminario de crisis vacío existencial y sentido de vida. Entonces, gracias, somos todos tuyos. Muchísimas gracias, Lupita, por la invitación y muchísimas gracias a todo tu equipo también por la invitación y bueno, muchas gracias a los participantes, que veo caritas también conocidas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, Elda, gracias, Arturo, gracias, Ana Josefina, gracias, Patti, y bueno, y gracias, Lourdes, por estar aquí hoy y a todos los demás también, ¿verdad? Gracias, Lupita. Y bueno, vamos entonces a comenzar. No sé si ya se ve ahí la pantalla, si se ve ya, me dicen, Ya si se sí se ve. ve, sí Sí, se sí, ve, se ve. perfecto. Entonces, bueno, quiero por favor comenzar el día de hoy preguntando, bueno, aquí están mis datos para cualquier cosa que se les ofrezca, ahí tengo el mail, ahí me pueden contactar también por WhatsApp, cualquier cosa que se les ofrezca. El tema de hoy se llama vacío existencial y sentido de vida. Vamos a comenzar entonces con unas preguntas que les quiero hacer a ti, si tienes por ahí manera de tomar algún dato, alguna apunte, pues estaría bien tomar algún apuntito de alguna pregunta que te lleves como de tarea, ¿verdad? Que no es tarea para entregar, es tarea nada más para que tú la tengas. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Sigo descubriendo sentido en mi día a día? ¿O ya me cuesta a veces trabajo eso? ¿En alguna ocasión he experimentado vacío existencial? ¿Cómo he experimentado vacío existencial? Y ahorita vamos a ver qué es eso del vacío existencial. Cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Vemos que el camino de la vida no va en línea recta. Es un camino que tiene algunos claroscuros, que tiene algunas curvas. No es un camino recto. Nos imaginamos que así es y en las películas nos dicen que así es, pero el camino de la vida tiene algunos obstáculos que sorteamos. Existir, entonces, cuando somos arrojados al mundo, existir es ir, existir es avanzar, existir es atravesar edades, espacios vitales. Y en esos espacios vitales vamos examinando nuestra vida. En esos espacios vitales vamos también examinando y cuestionándonos si vamos bien, si vamos mal. Cuando cumplimos 20, 30, 40 años, 50, nos han contado, ¿verdad? Nos vamos preguntando cómo vamos. La vulnerabilidad entonces es nuestra constante, es nuestra compañera de vida y no solo la vulnerabilidad, sino también la incertidumbre, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Tenemos esta ilusión de control, pero en realidad pues es una ilusión. La vida, si la vemos como un viaje, pues es un viaje que incluye el riesgo de vivir. Fíjense qué bonito. Tenemos que arriesgarnos a vivir, tenemos que arriesgarnos a enfrentar desafíos que nos esperan a cada paso que damos. Nosotros pensamos que ya nos casamos y ya fuimos muy felices, o que ya encontramos una pareja y ahí ya nos quedamos, o que estudiamos una carrera y ahí nos quedamos. Pero la vida nos va preguntando muchas cosas.
sigue siendo vigente tu carrera, sigue siendo vigente tu relación de pareja, sigue siendo vigente esto a lo que le habías apostado, pues tal vez no. En medio del viaje nos enfrentamos a la incertidumbre. La incertidumbre quiere decir falta de certeza sobre lo que ustedes quieran, sobre todo, ¿verdad? No tenemos entonces control de nada, no tenemos seguridad, y eso nos conduce a ser más, a preocuparnos, a lo mejor a tener algún tipo de ansiedad, pero también nos conduce a ser más humildes. Fíjense, la incertidumbre nos conduce a la humildad, porque como no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pues entonces tenemos esa condición de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es esa condición, vulnerabilis quiere decir que se puede rasgar la superficie, que podemos ser heridos. Eso quiere decir vulnerabilidad. Todos somos vulnerables y todos podemos ser heridos. Y somos heridos, bueno, a cada paso. A veces, desde antes, ¿verdad? En nuestra historia hay heridas fuertes. Y también somos vulnerables porque nos enfrentamos a experiencias de finitud. Es decir, todo lo que empezó, acaba. La familia, por ejemplo, cuando empieza una familia, se funda la familia y tiene un ciclo vital que algún día se va a transformar y va a acabar. Ese ciclo de la familia va a transformarse y va a dar paso a una nueva familia, a las nuevas células. Somos vulnerables también, dice Brené Brown. Fíjense, esta autora Brené Brown, le voy a regalar vía Lupita, les voy a regalar un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad. Lo tengo en PDF y con todo gusto se los regalo, se los comparto. La vulnerabilidad también quiere decir que tenemos miedo a exponernos, miedo a la finitud, a que todo va a acabar, miedo a fracasar. ¿Qué tal si me equivoco con lo que emprenda, con lo que haga? A veces eso nos da mucho miedo, ¿no? Hacer algo nuevo, porque a lo mejor pensamos que no somos suficientes, que hay escasez, o nos comparamos con los otros o culpamos al entorno también. Y nos podemos volver, entre comillas, invulnerables, nos podemos encerrar en nosotros mismos, en una coraza, en una armadura de invulnerabilidad. Yo no dejo pasar a nadie, yo me guardo las cosas y hacia adentro, ¿verdad? Llevo la procesión por dentro. Ser vulnerables no es malo, dice Brené Brown, que es una doctora americana que ha dedicado más de 17 años a trabajar el tema en su tesis doctoral, y uno de sus productos es este libro. Y dice ella que ser vulnerable no es sinónimo de debilidad, sino que es comprender cómo funciona la vida. Ser vulnerable es, por ejemplo, si ya te divorciaste, correr el riesgo de volver a tener una cita y volver a salir con alguien. Eso es ser vulnerable y exponerte emocionalmente, compartir también y generar esa confianza que va en dos sentidos, y ser consciente de que puedes a lo mejor podemos, ¿verdad? Exponer nuestras carencias y podemos mostrarnos como somos. Dice Brené Brown que ese es el punto de conexión con el otro. Yo me muestro con todo y mis carencias y con todo y lo imperfecto que soy, y tú también, y desde ahí también se genera la empatía. Claro, con responsabilidad afectiva, ¿verdad? Esto sí puedo dar y esto no puedo dar. Entonces, ¿qué pasaría si nos quitamos la armadura para poder conectar, para poder pedir ayuda? Yo no soy invulnerable, yo puedo pedir ayuda, ¿no? Y atrevernos también a apostarle algo, a intentar algo nuevo o a intentarlo de nuevo. Nunca es tarde para intentar eso. Me lo grabé y lo aprendí muy bien con mi papá. Nunca es tarde. En la vida entonces vamos a enfrentar crisis, que viene de una palabra que significa decisión. Crisis es cuando enfrentas una situación que no te esperabas, una situación repentina, una piedra en tu camino, un obstáculo que se te presenta y que quizá te detenga, probablemente te detenga y te cuestione, y además puede ser una transición, estos cambios de edades, puede ser un reto nuevo, un nuevo trabajo, un nuevo lugar donde vivir, mudarte, eso es un reto, eso es una crisis también. Que llegue un nuevo miembro de la familia es una crisis, o la amenaza de perder el trabajo también es una crisis. Pero fíjense, crisis en este pictograma chino tiene dos acepciones. Una es el peligro y la otra es la oportunidad. O me Ma, zumba. entonces me despido, voy a escuchar una plática que me mandó. Ya silencié a Tere. Tere, hola Tere, ya te oímos. Bienvenida Tere. Y entonces, bueno, ¿en qué andábamos? Andábamos en que puede ser un reto mayor, por ejemplo, tener un cambio de trabajo, un cambio de casa, o a lo mejor vas a cambiar tu estado civil.
Una crisis es entonces ese acontecimiento que no se nos viene encima, que es como si nos rebasara, hagan de cuenta. Yalom dice que es una situación que no esperamos, es una situación que nos despierta a lo mejor de lo dormidos que estábamos o de lo tranquilos que estábamos y nos va a confrontar con nuestra fragilidad. Fíjense, frágiles somos todos y todos enfrentamos en algún momento dado de la vida crisis. La crisis nos puede entonces paralizar, la crisis puede entonces empujarnos también a salir adelante o no hacerlo. Lo que sí dice O'Hanlon es que no podemos seguir adelante con los recursos que teníamos antes. No podemos ser los mismos a partir de una crisis. Ahí es cuando cambiamos, ahí es cuando la vida nos interpela y nos dice, es una zarandeada existencial, hagan de cuenta. La crisis es enfrentarte con cosas que no conocías, con cosas nuevas y además sacar cosas de ti que no conocías. Esta pintura, eso no es una fotografía, esa es una pintura realista del mar que se te viene encima. Yo así concibo la crisis. Le tengo mucho respeto al mar y a veces sentir que se te viene encima esa ola es cuando la vida nos puede empujar, ¿cierto? La vida nos puede empujar entonces. Aquello que dábamos por sentado es aquello que podemos perder. Aprendemos entonces que no hay nada definitivo, aprendemos a navegar en medio de la incertidumbre. Si fuéramos unos barquitos, aprendemos a navegar en esas aguas que a veces son calmadas y a veces no lo son. ¿Qué puede ser eso que nos está moviendo? La pérdida de un ser querido, a lo mejor un fracaso escolar, no pude con la escuela o no pude con este año escolar por alguna causa, un diagnóstico, una separación, en fin, una crisis financiera. La vida está repleta de estas grietas y roturas y hay momentos en los que nos sentimos así. Me han dicho mucho, mis pacientes me han dicho, a veces me siento roto o rota por fuera y por dentro. Y ahí podemos caer en el sinsentido, es decir, podemos ir cayendo así en el vacío. El vacío, dice Elizabeth Lucas, es esa sensación de falta de sentido. Aquí entramos de lleno al tema del vacío. ¿Qué es el vacío? Suele aparecer cuando no entendemos algo, cuando se alteró el orden establecido, cuando perdimos algo que a lo mejor queríamos mucho, cuando algo no nos salió bien, cuando se desmorona esas supuestas certezas que teníamos y cuando nos invade la incertidumbre y se pierde la esperanza de algo que considerábamos muy valioso, entonces podemos caer en el sinsentido. Yo pensé que me iba a jubilar de esta compañía y resulta que hacen un recorte y me toca, me han dicho. Y entonces en ese momento podemos perder el sentido, en ese momento podemos caer en vacío. Yo pensé que me iba a inscribir en esta preparatoria, le aposté todo para inscribirme a esta preparatoria y no me aceptaron. Y entonces podemos caer en el vacío y en el sinsentido porque no nos salió bien aquello que queríamos. Yo le aposté este matrimonio y pensé que iba a ser la señora de Pérez toda la vida y resulta que no, la vida dice que no. Entonces allí es cuando llega precisamente esta desesperanza o falta de sentido y entonces, ¿para qué sigo, verdad? Estamos viviendo en una época, no me dejarán mentir, donde se nos exigen una serie de cosas tremendas, ¿verdad? Todos los autores están de acuerdo en algo. Se nos exige, ¿a poco no? Ser felices por decreto. Ser felices como si hubiera una receta para la felicidad. En las redes te dicen, tú serás feliz cuando vayas aquí, cuando compres esto, cuando tengas esto. Ser felices por consigna. Tener más que ser, ¿verdad? Ser felices como exigencia, pero como una cuestión muy superficial. Este término de happycracia lo acuña Cabañas en 2018 y esto puede generar expectativas irreales, sobre todo en los jóvenes. Yo entiendo que aquí nuestra población, ¿verdad? Del centro Manresa son jóvenes y sus familias. Entonces, nos ponemos en los zapatos de los jóvenes y yo tengo una hija, precisamente, que es joven, igual que los jóvenes que están aquí, igualito. Y entonces y también trabajo con jóvenes, y en ese entorno se les generan expectativas irreales. Tú tienes que tener estos tenis, tú tienes que ir a estas fiestas, tú tienes que sacar estas calificaciones. O tienes que ser delgadísima o delgadísimo, o tienes que ser X cosa, o vestirte así. Entonces esto puede generar en los jóvenes sobre todo y también en los adultos expectativas irreales y puede generar mucha frustración, porque entonces yo nunca voy a alcanzar esos estándares que se me dicen. Mi hija me enseñó, mi maestra que es de tecnología, me enseñó los TikToks, ¿no? Yo no los conocía hasta hace muy poco y ahí
son unos videos de muy corta duración, donde nos dicen, tú ve aquí y serás feliz, tú ten esto y serás feliz, tú peínate así, vístete así y serás feliz. Entonces, happycracia es ese ser feliz por consigna, cuando por el contrario la felicidad es consecuencia de decisiones con sentido. La felicidad está en el camino y tiene que ver con tus actos de elección únicos. Byung-Chul Han, que es un filósofo norcoreano que está de moda, ¿verdad? Dice que somos la sociedad del cansancio, del rendimiento, somos la sociedad que se exige a sí misma siempre estar trabajando y dar resultados. Sigmund Bauman, que muchos de ustedes ya lo han escuchado, habla de la era de la inmediatez. Todo lo queremos así, rapidito, líquido, ¿verdad? Si no tengo algo, este último aparatito, esto nos han contado, ¿verdad? Si no tenemos esto último, entonces nos frustramos. Es la era de la baja tolerancia a la frustración. Todo lo queremos rapidísimo. Y entonces eso puede hacer, híjole, que nos frustremos muchísimo. También habla Sigmund Bauman del amor líquido. El amor líquido también nos han contado en estas plataformas, ¿verdad? Donde tú te relacionas con una persona y es como un catálogo, fíjense nada más, ¿no? Donde le das clic a Juanito y resulta que al rato Juanito ya te sustituyó por Petrita, ¿verdad? Es la era de la inmediatez y del amor líquido, donde todo pasa rápido, de todas las edades, no nada más los jóvenes, en todas las edades, así como caducan los productos muy rápido, dice Bauman, así las relaciones ya no aguantan, ya no toleran mucho más. Son relaciones de baja duración, baja intensidad, muy bajo compromiso. Entonces, ¿por qué si no funciona? Tengo otro, lo sustituyo somos sustituibles, dice Bauman. Y Enrique Rojas habla del hombre light, ¿no? Que cambia, así como cambia de canal, todo es bajo en calorías, todo, no hay un compromiso. Fíjense que Víctor Frankl, que ahorita les voy a platicar quién fue, se adelantó mucho a esto. Y él dijo, por ejemplo, que nosotros podemos llenarnos de compras, llenarnos de elecciones sin sentido y tener en lugar de ser. ¿Qué es el vacío existencial? Es el problema del hombre contemporáneo. Fíjense, este es uno de los problemas que tenemos en estas generaciones. Aquí hay una laminita, el hombre que no sabía cómo llenar su vacío. Muchas personas me han contado, es que siento un hoyo aquí, Sara. Yo no sé cómo llenar esto que siento. Esta pérdida, eso es el vacío existencial. Sentir que la vida ya no es significativa. ¿Para qué me levanto todas las mañanas? ¿Para qué le sigo trabajando? ¿Para qué le ahorro? ¿Para qué estudio? Entonces, haber perdido el sentido, sentir que no tenemos un rumbo y además que no vale la pena, que no tenemos una motivación, que es absurdo si lo seguimos haciendo, eso es el vacío existencial. Eso es el vacío, es un vacío muy hondo. Hay una película que les recomiendo, es un libro, se llama Verónica decide morir. Y es una chica que es una chica joven que vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, no se las spoileo mucho, pero ella dice, tiene trabajo, es exitosa en su trabajo, tiene un departamento, sus papás, creo que tiene una pareja, y dice, ¿qué va a pasar? En unos años este me va a engañar, en unos años mis papás se van a morir, voy a quedarme aquí con los hijos, mejor me mato. Y entonces decide morir. Sin embargo, ya no se las cuento, ella encuentra el sentido de su vida. Esta explicación de vacío existencial a mí me gusta mucho porque me la dio un maestro queridísimo hace muchos años que vino, un maestro peruano, Guillermo Pareja, que estuvo y estudió con Víctor Frankl. Guillermo Pareja vive en Chihuahua, es más mexicano ya que el mole, tiene libros escritos sobre logoterapia varios, y él cuando vino a dar un seminario de vacío existencial, yo creo que hace unos 15 años, más o menos, dio esta explicación y yo la fui adaptando y me hizo mucho sentido. Esta explicación esta explicación de vacío neutro se la dio Frankl cuando Guillermo Pareja estuvo un año en Viena con Frankl haciendo su tesis. Entonces, el vacío neutro o el vacío fértil, decía Frankl, ves ese cauce de ese río, nosotros, las personas, somos como ese cauce de ese río. Nosotros hemos nacido así neutros, hemos nacido de origen vacíos. Haz de cuenta que tú eres un recipiente, como un carrito de súper, ¿no? Un recipiente, tú. Si quieres, ahí dibuja tu carrito en tu hojita. Y hemos sido diseñados para irnos llenando con cada elección, con la cultura, con las experiencias, y nos vamos llenando, o nos van llenando, nos van echando cosas al carrito toda la vida.
de que nos llenan de cosas, de situaciones, de personas y de ideas. Yo tengo a lo mejor muchas cosas, a lo mejor tengo un closet, decía una persona que conocí hace muchos años, yo cada vez que me peleo con mi esposo me da una bolsa de marca y tengo un closet lleno de bolsas de marca. Entonces nos llenamos de cosas que ni necesitamos, a lo mejor coleccionamos grados académicos o coleccionamos lo que ustedes quieran, cosas. Nos llenamos también de situaciones, de personas, tenemos 45,000 amigos en Facebook que no son nuestros amigos porque a lo mejor ni los hemos tratado, y de ideas o de introyectos que nos van aventando en el carrito. Tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que ser esto, ¿no? Como tu abuelo, como un miembro de la familia. Y estas situaciones y estas cosas y personas pueden ser constructivas, como aquí, constructivas, ¿verdad? Nutritivas, o destructivas, malamente llamadas hoy tóxicas. Esa palabra no me gusta, pero está de modita la palabra. Entonces, imagínense que yo me voy llenando mi carrito de, pues, de introyectos. Me dijeron que yo tengo que ser fuerte, que me tengo que aguantar, que no tengo que expresar lo que siento, de relaciones dañinas, que a lo mejor nada más me destruyen, que me invitan a cosas que yo no quiero, de consumismo, compro. Hay personas que a eso hacemos, ¿no? Comprar cosas, pero también nos podemos llenar de trabajo, no descansar ni un día, de adicciones, que ahorita vamos a ver qué son las adicciones, nos podemos llenar de adicciones, nuestro carrito está lleno, pero está lleno de eso, y entonces caemos en el sinsentido, y podemos caer más abajito en la frustración e incluso en el suicidio, como en la película que yo les decía, Verónica ya no tenía como para qué vivir. Sin embargo, decía Guillermo Pareja, la paradoja occidental es que mientras más nos llenamos y más tenemos, más vacíos nos sentimos. Imagínense que el carrito o el contenedor está rebosando, está pero lleno de todo esto, un closet lleno de ropa, ya no da lugar para algo nuevo. La paradoja oriental es que mientras más vacíos estamos, más llenos y plenos nos sentimos. Por eso te invito a que revises tu contenedor, tu carrito y hagas un alto para vaciar de cuando en cuando. Esta relación que tengo todavía me construye o ya me destruye. Estas cosas que tengo ya nada más están haciendo aquí bulto, mejor me deshago de ellas. Estas personas que tengo de verdad, estoy en contacto con ellas, de veras son mis amigas o mis amigos o ya no lo son. Y entonces, mientras más vacío está el carrito, podemos irlo llenando nuevamente, pero ahora de elecciones con causa, de un sentido de vida y de valor. A veces confundimos, ay, es que es buenísimo, tiene muchísimas cosas. Este hombre que ven aquí es el mejor nadador del mundo, catalogado como el mejor nadador del mundo, Michael Phelps. Lo conocen porque lo vimos todos en las Olimpiadas, ¿verdad? Lo vimos en varios Juegos Olímpicos. Fíjense que él, además de que ganó 28 medallas en total, varias de oro, rompió récords ahí, en las Olimpiadas de Londres de 2012, en una entrevista para Fox Sports, dijo: yo ya quiero descansar, ya quiero irme a disfrutar, a jugar golf, a meterme a la playa. Si hay algo que quiero hacer ya es viajar y ver el mundo. Él decía, cuando yo llego a Barcelona, me meten ahí a entrenar en el lugar donde entreno y no conozco, pero nunca veo ni el sol, no conozco el lugar donde se está llevando a cabo la competencia, solamente el lugar de entrenamiento. Entonces, decía él, yo ya quiero retirarme, eso lo dijo en 2012, no sé por dónde empezar, un día a la vez, y si quiero hacer algo lo voy a hacer, voy a tener más tiempo. Soy una persona que se fija metas y estoy seguro que voy a encontrar cosas que me van a entusiasmar. Entonces, esto lo dijo en 2012 en las Olimpiadas de Londres, pero ¿qué creen? Que luego regresó en 2016 a las Olimpiadas de Río de Janeiro y ahí se retiró ya con sus 28 medallas, ¿verdad? Entonces, eso hizo Michael Phelps. Ahora imagínense nosotros los mortales que no nadamos como él. Nosotros no hay que confundir el éxito con el poder encontrar sentido en la vida. Entonces, las adicciones pueden llegar a ser un síntoma de vacío existencial. La OMS dice que una adicción es una enfermedad física, psicoemocional, que crea una dependencia, una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Hay un conjunto de signos y síntomas, es progresiva y puede ser mortal. Hay episodios continuos de descontrol, distorsiones de pensamiento y negación de la enfermedad. No es cierto, yo no tengo esto. Es una enfermedad crónica que puede ser a las drogas, al alcohol, a situaciones o a objetos. Fíjense, no nada más a las drogas y al alcohol. Y es una adicción porque no hay límite. Aquí te voy a invitar a que tú te preguntes,
No estamos exentos de adicciones, ninguno de nosotros. Lo que pasa es que hay algunas que son permitidas y hay otras que no lo son. Significa adicción a dichere, lo no dicho, la no palabra, qué es lo que yo no he dicho, qué es lo que no estoy diciendo. Y aquí, bueno, voy a compartir algo muy personal. Mi papá fue alcohólico. Es muy difícil, fue muy difícil para toda la familia convivir con esta situación. Seguramente había cosas que él quería decir, no pudo, y bueno, decidió que su amigo, su compañero, era el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero comunicar y expresar y no puedo. El alcohol, las drogas, en fin. Ahorita vamos a ver que hay otras adicciones, pueden ser el sustituto de una compañía real. Las adicciones entonces pueden ser a sustancias, a comportamientos, pero también pueden ser a cosas o a comportamientos, como por ejemplo al celular. Hay una adicción nueva que se acuñó el término en Londres hace poco y se llama nomofobia, no mobile fobia, la fobia a quedarme desconectado o sin teléfono. ¿Cuántos de nosotros tenemos el aparatito y cuando salimos decimos, oh, se me olvidó cargarlo y experimentamos síntomas de ansiedad? De veras. O estamos viendo el aparatito a ver si nos escribió la persona que queremos, si no nos escribió, bueno, también ahí nos genera muchísima ansiedad. Eso nos genera ansiedad, la nomofobia. Hay fobias, hay adicciones al internet, al sexo, a las relaciones personales, a la comida, a las series. Muchos de mis pacientes me dicen, es que me piqué tanto, Sara, que en un fin de semana vi toda la serie y no hice otra cosa. Al juego, a las compras, al chisme, a lo que ustedes quieran, al azúcar, a los dulces, cualquier comportamiento compulsivo que ya se vuelva una obsesión y descontrole la vida del afectado. Bueno, obviamente al cigarro. ¿Cuál ha sido mi adicción? Esa es una pregunta que yo te hago. Yo en algún momento de mi vida fumé cigarro y lo dejé cuando me dijeron que ya no podía yo fumar porque iba a desarrollar otra cosa. Tengo EPOC nivel 1, pero eso ahí está. Y entonces, bueno, ahí ya deja de fumar. A la Coca-Cola, hasta ahora que estoy a dieta, ya no más Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido tu adicción? ¿A qué somos adictos? Dice Judith Wright. Las adicciones blandas son un encantador y un seductor aspecto de nuestra cultura. Son fáciles de contraer, son socialmente aceptables y algunas incluso son alentadas, pero son letales para el espíritu. Hay algunas adicciones, aquí hay algunos ejemplos de adicciones que son socialmente aceptados, pero acabo de hacer un viaje con mi hija y ahí nos dimos cuenta de esto, ¿verdad? Pueden ser socialmente aceptables las adicciones, pero pueden llegar a ser muy malas en cuanto a que coartan tu verdadera libertad. Y entonces somos adictos a muchas cosas. Decíamos hace ratito a las redes sociales, al teléfono. ¿Cuánto tiempo de tu día estás expuesto a aparatos electrónicos? A la computadora, al iPad, al teléfono. Haz un cálculo. Yo hice un cálculo con mis alumnos de enfermería y entonces decían mis chicos, 4 horas, Sara, 5 horas o más del día destinados a un aparato electrónico. Haz tus cuentas, porque cuando exageramos podemos llegar a caer en una adicción. Por supuesto que estos aparatos nos salvan, ¿no? Tienen muchas ventajas y no estamos satanizando ni las redes sociales ni la tecnología para nada. Simplemente es darnos cuenta de cuando exageramos, nosotros o nuestros hijos. Estamos hablando también de los adultos, pero de los jóvenes también, ¿no? Las adicciones a los videojuegos, me faltó decir, es muy fácil caer en una adicción a los videojuegos porque son muy atractivos. Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a las redes sociales, está comprobado, se hizo una investigación en España, Marian Rojas, es una psiquiatra que les recomiendo que sigan en las redes sociales. Ella dice que los likes son como microchispazos de dopamina. A nivel cerebral, va a haber en el centro de recompensa, a nivel cerebral, va a haber cada vez que hay un cierto número de likes, ella decía 8, 10 likes, hay un microchispazo de dopamina. Entonces, si me dan 30, 40, bueno, y ahora quiero más. Entonces, las redes sociales, dice ella, la pantalla y la tecnología pueden tomar el mando de nuestra atención y entonces nos impiden enfocarnos en lo importante. Esto puede ser un síntoma de vacío existencial. La pregunta aquí es, ¿puedo recuperarme de ese vacío y redescubrir sentido en mi vida? Es la gran pregunta de hoy. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo realmente recuperarme de ese vacío? Y la respuesta nos la tiene este hombre, que es Viktor Frankl, que también le voy a dar a Lupita el libro del hombre en busca de sentido. Ese lo bajan de internet muy fácil. Y bueno, ahí sí,
Les recomiendo muchísimo que lo lean por lo menos una vez en su vida. Cada vez que lo lees y lo relees te da un mensaje diferente, dependiendo del momento de vida que tengas. Este hombre, rápidamente les platico, bueno, que fue un psiquiatra, médico, neurólogo, es la tercera escuela de psicología, ¿verdad? De psicoterapia en Viena. Él nació en 1905 y murió en el 97, y a él le tocaron 2 guerras mundiales. Cuando era joven decía, ¿qué sentido entonces tiene mi vida si nada más se trata, como le decía a los maestros, de un proceso de combustión, de oxidación? Si nada más se trata de eso, entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? Yo realmente no veo por qué o para qué morir por mis instintos, ¿verdad? No voy a hacer eso. Eso se lo preguntaba cuando le toca la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando le toca la Segunda Guerra Mundial, se casó con Tilly, con su segunda esposa, perdón, con su primera esposa, y bueno, a todos, incluidos sus papás, a todos se los llevaron a campos de concentración. Toda su familia, excepto su hermana Estela y él, fallecieron. Todos, su hermano Gabriel, su papá, su mamá y su esposa embarazada de su hijo también falleció. Entonces él estuvo casi 4 años en 4 campos de concentración y ahí se dio cuenta de muchas cosas que ya había venido pensando. Ahí se dio cuenta de que había prisioneros que se rendían y decían, no, pues ya para qué, ya estoy en el campo de concentración, mejor me aviento contra la alambrada electrificada, mejor me suicido. Y entonces él decía, pero también observo que hay prisioneros que toman una actitud, que eso es lo último que se nos puede arrebatar, la elección de la actitud que tú tomes frente al conjunto de circunstancias que hay en tu vida. Me tocó nacer en una familia violenta, me tocó un papá alcohólico, me tocó que me abandonaron, me tocó que me criaron mis abuelos, me cuentan eso todos los días. Yo también he experimentado algunas de esas. Me tocó bullying, me tocó un abuso. Bueno, sí, me tocó esto. Y entonces dice, a Frank le tocó también en su campo de concentración. ¿Qué es lo que voy a hacer frente a eso? Que es una circunstancia que me tocó. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por supuesto que la voy a procesar, por supuesto que la voy a trabajar terapéuticamente, pero también voy a asumir una actitud frente a eso que tengo enfrente, ¿no? Entonces, cuando él lo liberan, bueno, se tiene que acostumbrar a la libertad después del campo de concentración y bueno, se pregunta y se sigue preguntando por el sentido y él tiene esta respuesta. La respuesta es esta: el ser humano está llamado a encontrar un sentido. No es una imposición, es una elección. Es decir, él habla de la libertad. Todos tenemos libertad para elegir en quién nos queremos convertir. Fíjense qué bonito. Todos tenemos libertad. Así haya yo nacido, cuando ya haya nacido, me haya pasado lo que me haya pasado. Tengo esa libertad para poder elegir quién quiero ser y en quién me quiero convertir. Hay una motivación entonces básica, que es la voluntad de sentido, le llama así voluntad de sentido. Freud hablaba de los instintos, ¿se acuerdan? Y del placer y de todo eso. Y Frankl no, Frankl habla de la voluntad de sentido. Yo puse aquí este esquemita como para ilustrar un poco. Estamos en nuestra zona de confort, en nuestra zona que ya no es tan confortable, pero que es una zona segura. Yo me puedo quedar ahí toda la vida sin preguntarme nunca nada y de ahí no salgo y está bien, porque estoy ejerciendo mi libertad. Pero si yo ejerzo mi libertad y quiero salir de ahí, me esmero y hago un trabajo que es una acción, ¿verdad? Una acción. Por ejemplo, tengo un llamado de sentido. Esto es un ejemplo. Eh, y me digo, ya no me gusta este trabajo, yo quisiera hacer esto, yo quisiera poner este negocio, yo quisiera cambiar de giro, ¿ok? Y entonces, ¿qué necesito para hacer eso? No me puedo quedar en la zona de confort, me puedo quedar en la zona de confort, pero ¿qué pasa si yo me muevo, si tengo la suficiente fuerza motivante para buscarle ese nuevo sentido a mi vida? Es una lucha de todos los días y apostarle algo y arriesgarme para ir a esa zona de miedo, porque da miedo, ¿verdad? Dejarlo conocido, sin excusas, porque a la vez me lleno de excusas, y entonces enfrentar esos nuevos desafíos para aprender nuevas habilidades. Yo decía, híjole, ¿a poco me voy a quedar? Yo estuve 10 años en recursos humanos y la verdad no me encantaba. Y entonces cuando salí de la carrera, pero lo mío era esto, la clínica, dar terapia, clases, talleres, eso era lo mío. Pues estuve en una zona de miedo, porque era como que daba el pasito, pero me regresaba. Hasta que dije, yo me pago mis estudios y me pagué mis estudios en logoterapia, que era mi anhelo, estudiar logoterapia. Entonces me los pagué y hace 21 años estoy aquí en logoterapia, ya no me han sacado de aquí y creo en la logoterapia porque es algo que todos los días compruebo. Entonces,
eso te puede llevar a crecer. Este crecimiento también es constante. Este circulito no es estático. La vida te va lanzando nuevas preguntas, ¿verdad? Y si estudio un doctorado, ¿verdad, compañeras? Y entonces nos metemos al doctorado y a ver cómo nos va en el doctorado, y la verdad es que fue enriquecedor. De ahí conocí gente valiosísima, valiosísima, como Lupita, como Elda, como Lourdes, como mucha gente, Gaby, mucha gente muy querida, entrañable para mí. Ahí conocí a estas personas, y a lo mejor el doctorado fue lo de menos, pero lo demás fue todo lo que aprendí y todo lo que sigo aprendiendo de ellas. El sentido de la vida, dice Albert Einstein, el hombre que percibe su propia vida como carente de sentido no solo es infeliz, sino que no es apto para vivir, fíjense. Si yo percibo mi vida como carente de sentido, yo soy una planta, yo estoy aquí nada más, pues entonces no puedo ser feliz, porque no me estoy esmerando en nada. La vida, dice Viktor Frankl, siempre, la vida humana siempre tiene un sentido, pero a veces ese sentido va en contra de los demás. A veces ese sentido va en contra de lo que me dijeron que hiciera y lo que me trataron de imponer. ¿Qué es el sentido de la vida? Qué pregunta tan compleja, y la verdad es que dudo mucho que la pueda explicar en 3 minutitos, pero bueno, el sentido de la vida, ponte a pensar en tus para qué. ¿Quiénes son esos para qué? ¿O para quién? Es tu finalidad, es la finalidad de tu existencia, es algo muy valioso que tú tienes o a quién tienes, o una causa, como esta causa del Centro Manresa. Ustedes le apostaron, el equipo de Manresa le apostó a algo y lo están materializando, y ojalá que les vaya muy bien. Es la mejor opción que tenemos en ese momento, una posibilidad concreta, en una situación concreta como Manresa, y con una persona concreta, ¿no? Cuando decidimos ser papás, bueno, y cuando yo decidí ser mamá, dije, bueno, no sola, ¿verdad? Con el papá de mi hija dijimos, vamos a ser papás, y nos enfrentamos a una serie de cosas hasta que llegó nuestra pequeña Mariana, que además ha sido, para mí, es mi lucecita, ¿no? Entonces, el sentido es lo significativo en cualquier situación de tu vida, es un llamado personal, es un llamado intransferible. ¿Quiero ser mamá? Sí, sí quiero. Le digo sí a la vida, a pesar de todos los miedotes que tenga, a pesar de que no esté de moda ya ser mamá, porque ahora está de moda a lo mejor no serlo o tener perritos, pero yo sí quiero. Y entonces es un llamado personal, único, intransferible, que se va moviendo a lo largo de la vida. A lo mejor yo en un momento de la vida quería ser enfermero, ya cumplí esa etapa de enfermero, y en este momento de la vida mi llamado es otro, mi llamado es a ser mamá de familia, ¿no? Entonces hay valores piramidales y hay valores paralelos. Los valores piramidales son cuando yo le apuesto todo mi resto a un solo sentido de vida. Mi sentido, me decía alguien hace muchos años, mi sentido de vida es mi hija, una mamá soltera. Si mi hija se va, me muero. Y entonces la hija en terapia me decía, yo me quiero estudiar Alemania, y estaba aprendiendo alemán, y sí, se fue. Entonces yo le decía a la señora, qué barbaridad, ¿qué va a hacer usted? Fíjense, cuando le apostamos todo, mi sentido de vida es mi hija, y mi hija se va a estudiar a otro lugar, se me derrumba mi sentido de vida. Mi sentido de vida es mi hijo, y a mi hijo le pasa esto, se me derrumba. Por eso tendríamos que cultivar estos valores paralelos. Mi sentido de vida es, obviamente tú estás al centro, es esto, ¿no? Mi fe, y es mi círculo de amigos, y mi familia, y la causa que he abrazado, y bueno, muchos sentidos de vida, no nada más uno. El sentido no se impone, fíjense. Conocí a alguien que le dijeron, tú tienes que estudiar administración para llevar la empresa de la familia. Y entonces lo contravinieron, él estudió lo que le dijeron, pero desarrolló ansiedad y desarrolló depresión. Fue muy infeliz muchos años de su vida, tratado por ansiedad y depresión. Y cuando se dio cuenta de que lo que quería era entrar a un curso de sentido de vida, precisamente, entra a una terapia, y la pregunta más simple era, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué necesitas? Y él decía, no, yo quiero trabajar con niños, yo quiero trabajar cuaderno de valores, yo quiero trabajar colores, juegos, y cuando se va a un viaje y trae juegos de imaginación, la de la aduana le abre la maleta y le dice, ¿y por qué trae usted todo esto? Y le dice él, porque soy coach infantil. Cuando él dijo soy coach infantil, le cayó el 20 de que lo que él quería no era lo mismo que lo que querían para él sus papás. Entonces, significa que a lo que tú le apuestas, lo puedas hacer realidad, porque nadie te reemplaza en tu tarea. Nadie le puede dar ese abrazo y ese beso a tu hijo igual que tú. Nadie puede hacerle lunch o acompañarlo en la tarea igual que tú.
Si se le hace caso omiso a todo eso, se puede caer en el vacío existencial. Yo era llamado a esto, no le hice caso, me fui a otra cosa, y entonces podemos caer también en vacío existencial. Por eso aquí la reflexión es, ¿qué te está a ti preguntando la vida en este momento? ¿Qué te está pidiendo la vida que hagas? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo le pondrías a este capítulo de tu vida? A lo mejor tu vida tuvo un capítulo reciente y ya se cerró ese capítulo. Entonces, ¿cómo le vas a poner? Bueno, ese capítulo anterior, ponle un nombre. Este capítulo fue el de esta etapa. Y ahora, ¿cómo se llama este capítulo de tu vida? Porque la vida, ya se dieron cuenta, es dinámica. ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu motor, tu anhelo? A lo mejor tu anhelo fue hace 10 años uno, hace 20 años otro. Motivación es lo que le da dirección y movimiento a todo lo que haces. Y te voy a hacer unas preguntas muy sencillitas para que te las lleves a tu casa. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer en mi lugar? Si yo no me aviento a poner ese negocio, nadie lo va a hacer. Si yo no me aviento a pretender a esa muchacha, muchacho, whatever, nadie lo va a hacer en mi lugar. Si yo no me aviento a estudiar eso que quiero, preparatoria, licenciatura o algún otro grado, nadie va a estudiar en tu lugar. Conocí a alguien muy querida para mí que me decía, bueno, yo quiero ser psicóloga como tú. Y entonces yo le decía a mi hija, que date cuenta que mientras estamos aquí platicando, tú y hubieras estudiado un semestre. Bueno, ella ya acabó no solo la carrera de psicología, sino ha estudiado yo no sé cuántas ya especialidades y ahora es una colega respetadísima para mí. Si no lo hago ahora, ¿cuándo? No, la vida es una. Entonces, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Porque esto no va a haber magia o algo externo que me lo venga a realizar. Y si lo hago para mí mismo, ¿quién soy yo? Quiero ahorrar para comprar una casa, pero ¿para quién es esa casa? Pues para que la comparta con mis seres queridos. Entonces, son esas tres preguntitas muy sencillas para vivir con sentido, es hacer lo que pueda de las circunstancias y las posibilidades de una situación. Entonces, escoge una situación que estés viviendo tú. Por ejemplo, yo quiero estudiar esto y escoge tres posibilidades. Puedo no estudiarlo y decirle que no, puedo estudiarlo aquí, puedo a lo mejor irme por otro lado más sencillo y no estudiarlo, sino hacer otra cosa. Escoge cuál de esas tres opciones, en tu ejemplo, te genera, aquí mira, respira profundo, y cuál de esas tres opciones te genera un mayor palpitar, un mayor calorcito acá interno, una resonancia afectiva se llama eso, algo que te mueva de verdad. Y entonces, esto es bueno para mí, esto es valioso para mí, no le hace daño a nadie, usa, ahí está tu sentido. Yo les digo a mis pacientes, y si, ¿no? Y si hago esto, cuando se te ocurren cosas y dices, bueno, por aquí va la cosa, el sentido tiene una resonancia afectiva, es decir, te llena. El sentido también te convoca. Cuando te gusta alguien, se nos nota. ¿A poco no? ¿No? Te sonríes más, bueno, te pones rojo, ¿cuántas cosas te pasan? Estás eligiendo a una persona. El sentido es un texto que se puede actualizar. Cambia el contexto, pero no el texto. Entonces, tú pregúntate esto, a qué vine, ¿verdad? Y cuál es mi sentido hoy. Víctor Frankl hablaba de posibilidades para hallar el sentido. Él le llamó valores o vías, yo le llamo caminos, puedes llamarlo vías. Son tres vías para hallar sentido. La primera de ellas, ¿cómo puedo hallar sentido, Sara? Pues que lo venden en la farmacia o cómo. Una de ellas es muy fácil, es todo lo que recibes de la vida. Eso llaman valores de experiencia o de vivencia. Todo lo que recibo, ponte a pensar ahorita, cierra los ojos un momentito, toma una respiración profunda ahí en tu lugar y evoca y trae al presente un momento de encuentro con la naturaleza que te haya asombrado, un momento precioso, una luna, una puesta de sol, una noche estrellada o algo que te haya encantado. Esos momentos nos llenan de sentido, nos llenan el corazón. Abre los ojos y haber vivido esos momentos, por supuesto que llena. Son lo gratuito de la vida, lo que nos causa asombro, como esa carita del niño. Ahí necesitamos disponernos para no pasar de largo y no pasar indiferentes frente a esos momentos que recibimos de la vida, esas vivencias significativas. Esta foto la tomé antier, esta de las nubes la tomé antier. Yo soy de las personas que le toma fotos al cielo y a las nubes, y según yo ahí hay un corazón, ¿verdad? En una nube. Pero bueno,
en el arte también encontramos, en el arte, toda esta manifestación que también es vivencial, apreciar el arte, en la pintura, en la música, no se diga, en la música que te transmite. Esas son actividades que tú te puedes procurar. Actividades que recibes de la vida, dice Víctor Frankl, en el amor y en la amistad también. Ver al otro como un legítimo otro, como un insustituible. Es decir, no me da igual mi mejor amiga o mi mejor amigo que el vecino. No me da igual. Esta vivencia del amor, dice Víctor Frankl, es ver lo irrepetible en ti, lo insustituible en ti. No me da igual. Genera admiración porque, híjole, yo veo de todo lo que eres capaz. Esto yo lo veo con mis pacientes. Yo tengo mucho cariño por mis pacientes, por mis alumnos, porque desde ahí trabajo, desde ahí trabajo. No da igual un ser humano que otro. Frankl hablaba de esta mujer que fue su primera esposa, y bueno, esta Tilly les decía que fue exterminada en los campos de concentración. Y él un día, estando en el campo de concentración solito, en un amanecer decía, yo no sé si Tilly vive o no, yo no sé si el ser amado, si ella todavía vive o ya murió. Entonces decía Frankl, esto ya dejó de tener importancia, porque para mí haber estado con Tilly estos 11 meses ha hecho que mi vida valga la pena. Imagínense, haber estado con Tilly estos meses, esto ha hecho que mi vida valga la pena. Eso me parece a mí precioso. Le voy a pedir a Laurentina, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? No te puedo silenciar, Laurentina, es que si no, me desconcentro. Please, Laurentina. Muchísimas gracias, a ver si se puede, porque yo desde aquí yo no puedo. Entonces, Frankl decía, haber amado al otro ha hecho que mi vida valga la pena. Y entonces tenemos valores de creación que son los segundos. ¿Se acuerdan que les dije que eran 3? Los primeros son los valores de experiencia, los segundos son los valores de creación. Ya recibí aquí todo lo que, también degustar un platillo, también conocer un lugar nuevo, todo eso son valores de amar, por ejemplo, por supuesto. Pero los valores de creación es todo lo que tú das. Ya recibiste, ahora das. ¿Cómo transformas? ¿Cómo te entregas? Es que espera, más que esperar de la vida, es que espera la vida de mí. Esto implica acción, implica realización de sentido, implica una entrega. Esta personita que está aquí abajo en la foto es un taxista de Sevilla que se dedica a transportar niños con cáncer. Yo lo conocí hace muchos años, me subí a su taxi y me impactó lo que hacía porque todo su taxi está lleno de estampitas, de muñecos, en fin. Y le pregunté y me dijo, es que mi hija Alicia, cuando tenía 5 años, me dijo, oye papá, ¿por qué no hacemos algo por los niños con cáncer? Entonces este hombre que no tiene una alta escolaridad, ni mucho menos, lo que hace con su taxi es transportar a niños con cáncer de hoteles al hospital y al aeropuerto gratis. Tiene una alcancía en su taxi para que la gente que se sube deje un donativo y lo pueda seguir haciendo. ¿Ustedes creen que la vida de este hombre tenga sentido? Yo lo admiro muchísimo y me traje su ejemplo para acá, porque efectivamente no tiene que ver el sentido con el grado académico. No tiene que ver el sentido con otra cosa, sino con esa voluntad de hacer algo no solo por ti, sino por el otro. Preguntarnos no solo para qué hago esto, sino para quién lo hago. Yo conocí una señora hace muchos años, cuando trabajé 9 años con pacientes diagnosticados con cáncer, con enfermedades terminales, y una señora limpiaba baños. Tenía 4 hijos, una de ellas falleció, y entonces decía ella, yo hago mi trabajo con mucho gusto de limpiar baños, porque quiero además vender dulces mexicanos, quiero hacer esto, yo la admiraba muchísimo. Una señora que veía su trabajo como una misión en el mundo, no importa el tipo de trabajo que hagas, sino la obra realizada. Y a cuántas personas puedes ayudar desde ahí también. El trabajo es un medio, no un fin. El trabajo es una posibilidad donde tú pones tu sello, donde tú te entregas. Si haces pan, haces el pan más rico que no hacen en otro lado. Yo quiero el pan de aquí porque lo hace con tanto amor. O las tortillas, o lo que a lo que tú te dedicas, pero lo haces con tanto amor que ahí eres irreemplazable. Por eso he llegado a esta conclusión a lo largo de mi trabajo con las personas. ¿Cuál es tu sello? ¿Qué es lo que haces que ahí donde tú eres insustituible porque lleva tu sello? Porque lleva parte de tu personalidad, de tus cualidades, de lo que sabes hacer, de tus talentos, pero también de tus capacidades y de todo esto, ¿verdad? Entonces, imagínate que te puedan también pagar por hacer eso que amas, pues eso ya sería magnífico, ¿no? Sería magnífico que te pagaran por hacer eso que amas y que además el mundo puede necesitar. Si tú haces algo que los demás
a los demás les sea útil. Yo siempre les pregunto a las personas, ¿esto que haces a quién beneficia? No es que lo que hago, bueno, lo que haces en la fábrica, lo que haces en la empresa, lo que hagas, ¿a quién beneficia? ¿El para quién? El ikigai es un término japonés. Me ha gustado mucho investigar sobre el ikigai. Es la razón por la que te levantas todas las mañanas. Dicen los japoneses que en una aldea, eh, Okinawa, a la aldea de los centenarios, los japoneses, estas personas viven más de 100 años. ¿Qué pasa? Decían un par de españoles, Francesc Mireles decía, ¿pero qué pasa aquí? Y entonces se fue a investigar un año a esa aldea de Japón y entonces descubrió que las personas ahí, entre otras cosas, la alimentación una de ellas y los buenos hábitos, tenían un ikigai. ¿Cuál es tu ikigai? Ikigai es, yo me paro, el mío actualmente, bueno, yo vine aquí, pienso, creo y espero a servir y a amar. Yo puedo servir a mi hija todas las mañanas a levantarme a hacerle su lunch, o puedo servir a mis pacientes o a mis alumnos. ¿A quién sirves? ¿A quién amas? ¿No? El ikigai es lo que te apasiona, lo que haces hasta gratis, para lo que eres bueno, pero además te pueden pagar por ello. Esas son vías para hallar sentido, dar y recibir. Hay una tercera vía para hallar sentido, que es cuando ya no te quedó otro remedio, cuando sufriste un diagnóstico, cuando tienes alguna cosa que no puedes cambiar. ¿Ahora qué voy a hacer ante mi diabetes? Ya me diagnosticaron hipertensión u otra cosa más fuerte, ¿no? Esto ya no lo puedo cambiar, es inevitable lo que pasó. Ahí es donde dice Víctor Frankl, acuérdense del campo, ahí es donde puedo asumir una actitud digna y valiente frente a un destino doloroso que no puede ser cambiado, a tu destino de sufrimiento. Si es evitable el sufrimiento, evitémoslo. Si es evitable, si yo estoy en un matrimonio que ya no mi mamá, mis tías, les dijeron a ellas que se tenían que quedar en esos matrimonios, ¿se acuerdan? Tú no te puedes ir porque estás casada y hasta que la muerte los separe. Entonces, yo vi eso, pero yo no hice eso. Entonces, no te tienes que quedar en un lugar donde no estás contenta o contento, ¿verdad? Esto de que es mi cruz se usaba antes nos lo decían mucho, pero ya no, ya no. ¿Cómo puedo recuperar entonces mi sentido de la vida? Dice Víctor Frankl, contagiémonos, centrémonos en pequeños sucesos, en cosas aparentemente insignificantes que no lo son. El sabor del café en la mañana, bueno, a mí eso, el sabor del primer sorbito de café que te cae calientito a la pancita, no tiene comparación y eso es algo que tú te procuras. Ver los arbolitos, las jacarandas, las nubes, apreciar el arte, eso te lo allegas tú, ¿no? Entonces decía Víctor Frank, la intensificación, fíjense qué bonito, de la vida interior. Asumir, esto no viene aquí en la presentación, asumir una sólida filosofía de vida es refugiarse contra el vacío, intensificar esa vida interior. Te voy a sugerir que tengas un cuaderno de sentido, un cuaderno de sentido, un cuadernito, una libretita donde puedas tener y anotar 3 cosas que te den sentido en el día. Por ejemplo, si nos vamos a los valores de recibir, ¿se acuerdan? Pues, ¿qué me asombró hoy? ¿Qué me conmovió? Me conmovió ver a mis sobrinas, me conmovió abrazar, hoy me conmovió, cerré un proceso terapéutico hermoso con una niña de 17 años, que la verdad es que la aprecio mucho y bueno, cerré ese proceso, ya se va. Y entonces eso también es muy bonito. ¿Qué te sigue asombrando? ¿Qué te conmueve? ¿Y ante qué te detienes a agradecer? Agradecer, ¿no? Al creador o a lo que tú creas, ¿verdad? Apreciatividad. Esta foto la tomé hace muchos años en Puerto Vallarta. Esta foto no tiene filtros, fíjense nada más. La puesta de sol no necesita filtros, ¿verdad? Hay bueno, tú puedes atestiguar estas maravillas y entonces hacer un alto para incorporar esas maravillas, para sentir, para valorar eso que está transcurriendo y que a lo mejor saliendo, ¿verdad? Lo ves. Apreciatividad es una palabra nueva, es un neologismo acuñado por Laura y Santa, que tiene un libro que se llama así, Apreciatividad, y es la habilidad de percibir. Hagan de cuenta que tenemos un marcador en la vida y resaltar lo valioso y significativo de personas, de sucesos y de cosas, de personas. Yo ya doy por hecho que mi tío, mi tía, mi abuelito son así y yo ya no.
es volver a ver a la persona con otros ojos, con ojos nuevos, los sucesos y las cosas. Es una observación deliberada de lo mejor y de lo preciado que nos puede conectar y valorar lo común. En segundo lugar, yo ya recibí, pues ahora voy a investigar para qué vine aquí, ¿verdad? La pregunta del millón. Yo me tardé muchísimos años en responderla. ¿Para qué vine aquí? Hasta que me convencí de que vine aquí a servir. Y después de otros años dije, y a amar. Yo voy a hacer mi servicio con amor. Entonces, si me cambian el contexto, bueno, permanece el texto. Puede ser que me pasó, me acaba de pasar. Yo ya no trabajo en una escuela. Yo tenía 7 trabajos, ya nada más tengo 6. En una de las escuelas ya no fui requerida, es más, fui sustituida feamente y bueno, pues ya ahí ya no. Sin embargo, puedo servir en otros lugares, ¿verdad? La vida te está preguntando todo el día, ¿qué quieres todos los días? ¿Qué quieres hacer ante esto hoy? ¿Vas a la escuela o no vas? Te quedas en tu camita. ¿Estudias para el examen o no estudias? Mejor haces la fiesta, haces esa fiesta. Ahí es donde cada momentito estás decidiendo en qué clase de persona te vas a convertir y cada momentito de tu vida estás viendo hacia dónde vas. Leonard Cohen decía que hay una grieta en todo y ahí es cuando entra la luz. La tercera vía, ¿qué puedo hacer si lo que me está pasando es fuerte, es una crisis, es una prueba de vida? Estas situaciones que le llamamos límite. Ahí dice Elsa Punset, una española, ¿verdad? Que yo admiro mucho, dice que tenemos la oportunidad clara de replantearnos lo que de verdad importa. Podemos enfrentar esa crisis de manera destructiva o convertirla en el inicio de algo. A partir de esta crisis, tú te reinventas y tú ya eres otra persona, te reinventas. ¿Te acuerdas de los capítulos? Tu vida tiene varios capítulos y tiene otras hojas en blanco más adelante, que eso es bien esperanzador. Todos tenemos heridas. Ahorita estoy estudiando un diplomado de psicotraumatología porque me interesa mucho averiguar esta parte de las heridas, ¿no? Especialmente trabajar con gente que ha sufrido bullying. Ahora ese es mi interés hoy. Yo experimenté bullying en una escuela de monjas, en la primaria, y entonces eso a mí las personas que han sufrido violencia, bullying o algún tipo de abuso, bueno, traemos heridas, ¿no? Traemos heridas, así como esta vasija que ya se medio dañó, medio rompió. ¿Qué dicen los japoneses? Que cuando algo como esta vasija tiene un daño y es reparado, su historia se vuelve hermosa. Reparan los objetos rotos. No lo tires a la basura, no te tires a la basura, no ocultes tus defectos. Te puedes reparar, nos podemos reparar. El Kintsugi dice esto, ¿no? Bueno, esa es la historia del Kintsugi. Un hombre mandó reparar su vasija, pero le engraparon con grapas feas, horrorosas, y entonces era muy desagradable. Y buscó artesanos japoneses que le hicieran una reparación artesanal. Y entonces la repararon con oro, con plata, y entonces esa pieza ya estaba sellada y nunca se iba a romper. ¿Cómo te puedes tú recomponer? ¿Cómo podemos rellenar esas heridas de oro, ¿verdad? De plata. Porque a veces nos sentimos fracturados. Tenemos esas rajadas, yo les digo a mis pacientes, tenemos una herida y ahí hay pus, hay que exprimir la pus y luego esa herida va cicatrizando y vamos por la vida con nuestra cicatriz ya reparada. Y nos rebelamos con todo y cicatriz, porque no somos perfectos, porque no tenemos vidas perfectas y porque hemos experimentado cosas muy duras seguramente, todos nosotros. Al terminar el proceso, entonces, la pieza vuelve a la vida repleta de cicatrices brillantes. Pregúntate qué cicatrices te interesaría reparar y cómo. Somos guiados entonces por la libertad. Con esto entramos ya a las conclusiones de nuestra charla. Siempre elegimos en quiénes nos vamos a convertir. Imagínense qué bonito poder ver la vida como una tarea. Te dará flojera un día, te enfermarás otro día. Por supuesto, porque somos humanos, se acuerdan, vulnerables, finitos, en fin. Sin embargo, si ves la vida como una tarea, va dando una especie de sentido. ¿Para qué? ¿Para quién? Acuérdense del Ikigai. Yo me paro por quién voy siendo. Esto me va dando identidad. Yo voy siendo una persona que se dedica a servir a otros, que se dedica a hacer estos voluntariados, que guisa muy rico, que comparte, ¿no? He llegado a la conclusión, pero eso es reciente, de que sí, no con todo el mundo se puede, que somos como una especie de comunidad, de familia, no sé cómo lo vean ustedes, pero que si tienes un talento lo puedes compartir con otra persona y luego eso se te regresa.
somos una comunidad, y así podríamos funcionar mejor. Tú con tus capacidades, tú tienes muchas capacidades que a veces vas por hecho. Un chavo jovencito de 30 y tantos, a mí me parecen muy jovencitos, me decía un día, ay, Sara, es que pues yo solamente sé reparar aparatos. Yo lo desarmo, lo reparo y lo vuelvo a armar y ya está. Los aparatos, los iPads, le digo, ay, qué bárbaro, qué talento. Me dice, no, eso no es un talento. Le digo, ¿cómo no? Tú tienes esta capacidad y el mundo necesita de ti. Entonces es como hacer, o alguien que cantaba preciosísimo, decía, pero ¿es esto qué? Le digo, no, tú tienes un talento para cantar, que qué barbaridad. Tú con tus capacidades que son únicas y el mundo con sus posibilidades conforman, pues, ese sin precedentes, ¿verdad? Esa diada sin precedentes. De tal manera que el sentido es inagotable. Fíjense qué bonito. Allá afuera hay posibilidades inagotables del sentido. Una vida no nos alcanzaría para realizar posibilidades de sentido. Tú puedes aprender un idioma, a tocar la guitarra, a guisar, lo que tú quieras. Puedes aprender de plantas. ¿Cuáles son tus retos hoy? Ya no hay después, fíjense, después el café se enfría, ¿verdad? Después el interés se pierde y después el día se vuelve noche. Dice Eduardo Galeano que no hay mejor momento para ser felices que ahora, porque si no es ahora, ¿cuándo? Yo voy a ser feliz cuando me titule, cuando acabe la carrera, cuando tengo un hijo, cuando mi hijo crezca, cuando tenga un nieto, entonces nunca llega la felicidad. Frankl dice que la existencia entonces no puede posponerse porque entonces dejaríamos todo para más adelante. Mientras vivamos, entonces tenemos la posibilidad de alterar la propia vida y decidir cómo queremos vivir el tiempo que nos queda de vida. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Ni siquiera los pacientes con un diagnóstico lo saben, ninguno lo sabemos. Entonces, ¿cómo quieres vivir hoy? ¿Cómo quieres vivir ese lienzo en blanco que tenemos, ¿no? ¿Cómo quieres priorizar? Claro que necesitamos esforzarnos, de los árboles no nos van a caer las cosas, hay que aprender a manejar esta tolerancia a la frustración, postergar el placer inmediato, las cosas que valen la pena. Acuérdense, amigas del doctorado, las cosas que valen la pena exigen que estés ahí leyendo y haciendo tareas y haciendo muchas cosas. Cuando estudias una carrera, pues tienes que ir 4 años, 5 años diario, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, estar ahí muy fresco, muy bañadito y haciendo tus exámenes y toda la cosa y estudiando y quemándote las pestañas. Y al final vas a tener eso que tanto anhelabas, ser enfermero, ser médico, ser lo que tú quieras, y entonces dicen que por eso es valer la pena. La pena tiene un valor. ¿Qué quiere decir? Que se le encontró el sentido al viaje, con sus dolores, con sus sacrificios. Ser mamá y papá tiene lo suyito, y gana poco, ¿no? Tiene lo suyito ser mamá y papá, tiene muchos retos, entonces valió la pena. Al final dices, ay, este esfuerzo tan grande, este sacrificio, sí valió la pena. ¿Cómo? Pues preguntándote cómo quiero llenar mis espacios vacíos, mis espacios de soledad, haciendo hincapié en que somos libres, esto ya lo dije, no voy a repetirlo. Y bueno, cuando te sientas perdido, cuando sientas que caes en vacío existencial, busca ayuda profesional. No te quedes solito, no te quedes ahí tú solito. Busca ayuda psicológica, psiquiátrica, médica, busca algún tipo de orientación. Y si tienes algún problema de adicciones, puedes acudir a centros como Manresa, que Manresa, bueno, te ofrece un tratamiento, ¿verdad?, de ingreso voluntario, donde ya nos explicarán Lupita y su equipo, pero bueno, aquí podemos acudir cuando tenemos un problema o nuestros familiares de adicciones. También con lecturas, con talleres, con cursos, con amigos que te inviten a crecer, con familiares que quieran tu bien. Esa es tu red de apoyo. La reflexión y el autoconocimiento también para que puedas tú salir adelante. Dice Kierkegaard que la humildad verdadera se aprende retirándose del barullo del mundo. Solo esa soledad. La soledad es necesaria para descubrir nuestra interioridad. No le tengan miedo a estar solos, porque no estás tú solo, estás contigo. Entonces, hacer silencio significa que tú solito vas a contestar. Ahí están las respuestas, adentro, no afuera, no en internet. ¿Cuál es tu pedacito de desierto cuando puedes bajarle al ruido externo? Más vivencias, la invitación es a más vivencias reales y menos vivencias digitales. La pausa, dice Lorena Pronsky, es el privilegio de la pausa, es descender la intensidad de la marcha, acomodarse en el piso y sacarse los zapatos. Es tocarse el latido del corazón y sentir qué quiero que siga ahora y qué no. Así
escuchando tu respiración como respuesta, con la cabeza inclinada, mirando ese cielo que guarda tu vuelo, tranquila, despacio, en ese silencio donde la verdad siempre es revelada. Eso, en pausa date el permiso hermoso de frenar. Así, tu cuerpo a la altura de tu alma, que espere, el que pueda esperar. Lo importante acá es que tú sepas esperar. Eso también es curarse, pausar. A veces la vida es la que nos invita o nos empuja a pausar. Estas jacarandas, que son bellísimas, las jacarandas, no sé a ustedes si les gustan, bueno, pues también son fotitos que de repente toma uno cuando va en la calle, ¿verdad? Yo tengo la garantía de que las jacarandas volverán a florecer, de que la certeza y la esperanza están puestas en el canto de los pájaros, y tengo también la promesa de que el corazón volverá a amar. Les agradezco muchísimo su atención hoy. Y bueno, Lupita, voy a dejar de compartir pantalla, ahí están mis datos para cualquier cosa que se les ofrezca, ahí me pueden buscar con toda confianza y bueno, platicamos un ratito, ¿verdad? Les dejo de compartir pantalla y ahí estamos, ahí estamos. Muchísimas gracias, Lupita, Arturo, y a todos en el equipo. Gracias, Sara. Muchas gracias. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario a Sara. Tenemos unos minutitos antes de que terminemos la sesión del día de hoy. Lupita, yo quisiera hacerle una pregunta a Sara. No me quedó muy claro lo que eran los valores piramidales y los paralelos. Y los paralelos. Bueno, Ujú. los piramidales, Zelda, ¿cómo estás? Es cuando nos enfocamos en un solo sentido mi vida, de vida. Por ejemplo, mi sentido de vida es pertenecer a este trabajo o casarme, ¿no? Mi sentido de vida es mi marido, o mi sentido de vida es este trabajo, o mi hija en el caso de la señora. Esos son piramidales. Le apuesto todo mi sentido a una sola persona o a una sola situación. Tan, tan. Ujú. Entonces, si mi sentido de vida, yo con la abuelita de mi hija, eh, en paz descanse, le apostó mucho de su sentido de vida a su trabajo, una excelente química, ¿no? Ella. Entonces, cuando la jubilaron, no se quiso jubilar, no se quería jubilar y cumple casi 80 años y la jubilan en la UNAM. Y entonces la jubilaron y ella perdió el sentido. Dijo, se dejó morir, cayó en depresión y entonces no tenía como otras cosas que le hicieran sentido, como viajar, ver crecer a sus nietas, en fin, otros sentidos, una actividad que pudiera ella aprender, pintar, otra cosa que no tenía eso, esos como patitas de la mesa son los valores paralelos, es tener muchos sentidos de vida o varios sentidos de vida. Entonces, no nada más se me acabó el trabajo, pero no se me acabó la vida, o se me acabó la pareja, pero no se me acabó la vida, ¿no? Entonces, porque tengo estos otros personas o situaciones donde sostener, son sostenes, Zelda, son mis Perfecto, sostenes. Gracias. perfecto, gracias. Roxana, adelante. Gracias. Sí, justamente eso iba a comentar, que yo le había entendido a Víctor Frank, que era como sentidos más trascendentes, ¿no? Que no fueran en cosas finitas, sino que nos llevaran más allá a, sí, a encontrar esa profundidad en las cosas, que van más allá de lo material, precisamente para no ponerlo en las cosas pues, que perecen, ¿verdad? Claro. Y esa es otra, Roxana, ¿a qué le estoy apostando? ¿Se acuerdan del vacío existencial? Si yo le apuesto a tener, mi felicidad es coleccionar cosas. Y entonces ya tengo la colección, yo conocí a alguien, un pariente del pariente del pariente, ya saben, del pariente que coleccionaba trenecitos y soldaditos. Y tenía una colección, bueno, tenía un departamento lleno de trenecitos y soldaditos, ¿no? Pero el hombre estaba bastante vacío, tenía mucho de eso, de esa colección, que además es una colección muy curiosa, pero se sentía muy vacío. Entonces lo que dice Roxana es cierto, ¿a qué le estoy apostando, verdad? ¿A qué le estoy apostando? Y eso tiene que ver también con lo valioso, con lo trascendente y bueno, con lo constructivo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Mónica, adelante. Y Lourdes después. Buenos días, bueno, buenas tardes, perdón. Yo encontré la plática, conferencia muy bonita, muy, muy bonita, pero tiene muchas cosas, está muy rica. Este, ah,
Y entonces, bueno, yo no sé, yo sé que es un material, pero es una pregunta. Quisiera preguntarle si es posible tener acceso a la presentación o, bueno, sí, es nada más eso, Sí, porque sí, Mónica, ajá, perdón. sí, porque yo encuentro que hay como varios conceptos, como por ejemplo, cuando uno quiere ponerle el capítulo, bueno, nombre, ¿no? Como a este capítulo de Ujú. nuestra vida, había como ¿cómo se dice? Una manera de hacerlo, elegir la situación que estamos viviendo, Sí, escoger por lo menos, es que ya no alcancé a anotar todos como los l- pasos, claro, entonces, bueno, nada más claro que sí, eso. Mónica. Les comparto la presentación con Lupita. Los dos libros, El hombre en busca de sentido y el del poder de ser vulnerable, y la presentación con Lupita en PDF, claro que sí se las comparto en un momentito. Muchísimas Ahorita gracias, cuando nos despidamos y ella se las hace llegar, o quieres de una vez para hacérselas llegar por aquí, Lupita, ¿tú qué dices? Si me las haces llegar a mí y yo se las hago llegar Ah, perfecto, te a las hago todas llegar las a ti y personas. ya tú se Sí, los ya compartes. distribuyo a todos, sí. Perfecto, sí, Sí, sí. Mónica. Sí, no te preocupes. muchas De todas gracias. maneras, el seminario está siendo grabado y en Ah, cuanto lo suba yo al YouTube, pues tienen acceso a él todas las ok, personas. Sí, muchas sí. gracias, muchas gracias. De nada, Mónica. Saludos. Adelante, Lourdes. Sí, yo también consideraba esto que se estaba hablando de la importancia de lo que es la trascendencia en nuestra vida y de cómo pudiéramos realmente concatenar lo que es la trascendencia con la vivencia, porque la vida pues ahora sí que es un proceso y es un proceso en donde nosotros vamos estableciendo metas, objetivos, va cambiando, vamos cambiando nosotros y es irnos reconociendo y conociendo nosotros en ese proceso de vida, pero teniendo en cuenta la dimensión de trascendencia para poder como que tener un mayor alcance, siento. Ajá. Claro, Y entonces sí poder ir concretando nuestra existencia en términos de lo que vamos viviendo, de cómo vamos cambiando y como que tener la guía o hacia dónde vamos en esa trascendencia, ¿no? Entonces, creo que si nos pudieras comentar un poquito en términos de cómo vincular para no manejarnos aisladamente en términos de nuestros intereses materiales por ujú, los trascendentales en un determinado momento, claro, ¿no? claro. Fíjate, la autotrascendencia, lo que dices, Lourdes, es muy importante y muy cierto. La autotrascendencia es definida como esa capacidad que tenemos de salir de nosotros mismos sin dejar de ser nosotros para ir al encuentro, al servicio, a la entrega y a la causa en el mundo con los otros, porque siempre es para los otros, es para alguien más, siempre es para alguien más. Entonces, si nosotros lo tenemos muy claro, pues evidentemente hacia allá vamos, ¿no? Es como lo que les decía hace ratito, lo que he ido comprendiendo hace ratito, que somos como una especie pues de familia, de comunidad, que nos ayudamos entre nosotros. Ese 20 me acaba de caer hace muy poco. Entonces, pero sí, en la autotrascendencia vas hacia algún lado, priorizas a las personas, por ejemplo, priorizas una causa. Si me permites comentarlo, tú has tenido grandes ideas de compartir y de crear espacios para personas de la tercera edad. Entonces, tú has tenido esas ideas y bueno, eso es autotrascender. Eso, tu proyecto de doctorado es de autotrascendencia enorme, ¿no? Es crear espacios para que las personas vivan bien, satisfagan sus necesidades, estén cómodas y tengan un trato digno. Lo que está haciendo Lupita es autotrascendencia, ¿no? Con su equipo en Manresa, eso es autotrascendencia, es sin olvidarte de ti, te donas, vas al encuentro con los otros y pues ves la vida con un ikigai, como un servicio, ¿no? Por supuesto que hay reveses, por supuesto que no todo te sale bien, por supuesto que ahora tengo dificultades económicas, ahora esto no me salió como yo quería, pero ahí le sigues, a pesar de los obstáculos. Cambia el contexto, pero ya no cambia el texto, que esto yo le llamo también la autotrascendencia, ¿no? Voy hacia algún lado. Y finalmente, pues
yo creo que a eso venimos, la última lámina lo decía, ¿no? ¿Cuál es tu contribución? ¿Cuál es nuestra contribución en el mundo? Sí, gracias, Lourdes. Gracias a ti. En el centro, Manresa, Arturo tiene su mano levantada. Adelante, Arturo. Ok, hola a todos. Una vez más, parece que los muchachos, les estaba preguntando a los muchachos si tienen alguna pregunta y algunos visitantes que tenemos, y al parecer hasta este momento no. Sin embargo, yo quiero compartir algo. La licenciada mencionó que para superar la crisis no lo puedes hacer con los recursos que tienes. ¿Puede Bueno, orientar algo allí o lo copié mal o lo entendí mal? Para sí, superar los recursos, no lo puedes hacer con los mismos recursos que tienes. no, más bien, A Arturo, ver, me refería a que cuando se presenta una crisis que nos pone en jaque, las respuestas que nos sabíamos ya no nos son útiles. O sea, esas respuestas, esas herramientas que teníamos tal vez, por ejemplo, una persona que está a punto de divorciarse, separarse y está a punto de iniciar otra vida, que fue mi caso, ¿verdad? Hace 9 años, yo no sabía cómo me iba a mantener yo sola, por ejemplo, ¿no? Y entonces es probar algo nuevo. Ahora ya sé que me puedo mantener yo sola, pero en ese momento yo no lo sabía. Entonces, a eso me refería, a que la vida te prueba y te empuja para que tú desarrolles nuevos recursos, porque cuando estás en crisis ya no puedes usar los recursos que tenías, sino que tienes que ya, desarrollar otros nuevos. Ahora se me ocurre que yo puedo hacer esto y esto y esto, y entonces poderme mantener yo sola, ¿no? Que eso fue lo que a mí me pasó cuando ya, enfrenté aquella crisis. Sí, con lo que tenía ya no alcanzaba, tenía que desarrollar algo nuevo, sí. ya, muy bien, gracias. Arturo, están ahí los chicos. Sí, están aquí Saludos, los saludos chicos a los de, chicos. y tenemos unos Ujú. visitantes. Y Tenemos visitantes de a, Manresa. tenemos allá a la señora Yolanda Olmo. Ella es madre del chico que está a su derecha, que está finalizando ya este proceso, Alejandro, que digo. Acá al frente tenemos otra visita, que es el señor Fernández, que viene de Hidalgo. Y por allá tenemos a Israel, que también está de visita, viene de Ciudad de México, son amigos del padre Atilano. Y bueno, los chicos, Hugo, acá. Hugo, Edgar, ¿Cómo están? está Jesús. Jesús está llegando en este momento, llegó con Alejandro, viene de Huatusco y va a iniciar a partir de este momento el proceso con nosotros. Ha estado trabajando con el ambulatorio y allá lo prepararon para venir acá. Y por Pues acá mucha tenemos suerte, oye. Sí, sí, a sí, perdón, Jesús. Arturo, te interrumpí. Ay, le iba a decir unas palabras, Jesús, ¿no? Usted dijo que mucha suerte, que algo. Sí, a todos que les Sí. vaya muy bien en su Ah, proceso. ok, perfecto. Y por allá un saludo, Diego, Norberto, ¿sí? Aquí tenemos a Juan, Juan es operador, es parte del personal. Saludos. Y otro compañero por aquí, el gran José Juan, pues. Listo. Bueno, para finalizar mi participación, me quedo con una frase, la voy a compartir, ¿sí? No estás solo, estás contigo, Muy ¿sí? Me quedo bonito, con esa frase del muy seminario. bonito. Muy Sí, bien. gracias, Gracias. Arturo. Estupendo. Felicidades por la labor que hacen, Arturo. Gracias, estupendo. Chicos, gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Muy bien, Ujú. Gracias, Arturo. muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna aportación, algo que decir? Pues si no, para que Yo, terminemos la sesión. yo Ah, quisiera nada más. Tere González levantó su mano. Sí, adelante, Tere. Y ahorita te doy la palabra, Roxana. Adelante, Tere. No se oye. No El se oye, micrófono, Tere. Tere. Hay que abrir el micrófono. ¿Ya salió? No. Listo, Ok, adelante. buenas tardes. Pues yo quiero dar las gracias por este espacio que procuran todos ustedes, todos los involucrados, y felicitarte por la aportación que haces, por aumentar el valor a la vida de las personas. Y pues para mí todo está claro y creo que es una manera de estar unidos, una manera de conectarse.
Sabemos que todo lo que le ocurre a las personas no directamente nos afecta, pero sí tiene algo que ver, porque todos quisiéramos ver que estuvieran bien, que estuvieran al 100, logrando sus propósitos, sus metas en la vida, y que supieran hacia dónde van, que es lo más importante, tener un puntero, tener una dirección, porque con base en eso es donde su cerebro, su atención, su energía se va a enfocar. Entonces así podrán salir librados de muchas situaciones, de muchas experiencias, y principalmente la sanación emocional es fundamental para poder salir de cualquier situación. Y pues yo agradezco este espacio, estoy muy feliz y agradecida por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y felicidades. Gracias, Gracias, Tere. Tere. Muchas gracias, Tere. Roxana. Gracias. Nada más confirmando, bueno, aprovechando tu experiencia en el tema de la logoterapia, también la trascendencia se refiere al ámbito espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionaba que había gente que entraba con la cara en alto a un campo a una cámara de gas recitando el Padre Nuestro, o sea, como, digo, él siendo judío, pero él como veía la importancia de lo espiritual, ¿no? O, no Que es sé, todo un tema, Roxana, que es todo un tema. Y sí, cuando damos, por ejemplo, la formación de logoterapia que dura casi 4 años, ahí sí, ahí vemos toda la parte espiritual, que Frankl no lo equipara a algo religioso, lo equipara a lo libre. Yo, desde lo espiritual, que es lo libre, yo elijo cómo enfrento esto que tengo acá, este problema. Yo elijo cómo enfrento mi dolor de cabeza, o yo elijo cómo enfrento este revés en la vida. Lo espiritual para Víctor Frankl es lo libre, y obviamente él habla del inconsciente espiritual y habla de la fe, respeta todos los credos, por eso no es una cuestión de una sola fe, sino que podemos tener fe en el sentido o en lo que tú quieras, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, lo espiritual es lo libre. Desde lo libre nos vamos nosotros haciendo. Entonces, y somos, el hombre es tridimensional, es un ser bio, psico, social, y bueno, que permeado o atravesado por este eje espiritual que le permite convertirse en quien quiere ser, ¿no? En quien es. Pero sí, 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 efectivamente. Y una de las tesis que realicé, que fue la de maestría, se refería precisamente a esto, los enfermos con diagnósticos terminales, ¿en qué creen? Y ahí sí se fueron ellos si tienes tú una fe, una creencia en algo más poderoso que tú, entonces es mucho más fácil atravesar la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Esa fue una de las grandes conclusiones de la tesis. Si tienes una fe en lo que tú quieras, de ahí es su sostén, es tu sostén. Sí, efectivamente, Roxana. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Están pues varias personas escribiendo en el chat y agradeciéndote tu participación, que les has dado mucha claridad y que las invitas a preguntarse pues qué es lo que tienen que aprender ahora en su vida, que están entendiendo y descubriendo su sentido y que está hermosísimo tu tema. Entonces, Gracias, bueno, pues Lupita. yo te agradezco personalmente mucho, mucho tu participación, toda esta invitación a hacernos estas preguntas, a reflexionar sobre nuestro ser y nuestro hacer en el aquí y en el ahora. Y pues nos llevamos una tarea importante. Espero que vuelvas a participar en otro de estos seminarios. Serás muy bienvenida y en cuanto tú me hagas llegar los libros, Los libros, ahorita te los doy. yo Ajá. los socializo. Y bueno, siguen escribiendo, que una ponencia muy rica y muy bonita, que muchas gracias. Y pues, si quieres despedirte, Sara, ya para cerrar, Sí, pues muchas gracias a todos por su atención y su paciencia, y que les vaya muy bien en el proceso a los chicos. Gracias, Lupita. que así sea. Muchas Muy gracias, bien, Lupita. Que les vaya saludos muy a bien. todos, Dios con ustedes, que tengan un excelente día, una excelente semana, que su vida sea siempre luminosa. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchas Gracias. gracias. Hasta Dios, luego. Muchas bye. gracias. Bye, Buenas bye. tardes. Cerramos.